Hola chicos, yo soy Oscar y en esta ocasión vamos a crear un contenido bastante interesante, un video que me estaban pidiendo mucho, que era comparar al maestro Stephen King con un vieja escuela como es Howard Philip Lovecraft. Gracias a todos por suscribirse, comentar aquí abajo, no saben cuánto me ayuda eso. Mis redes sociales ya saben dónde están siempre. Como saben muchos de ustedes, logramos una tendencia número 5 a nivel YouTube México. Es un logro bastante grande. Logramos capturar más de 1 millón de visitas en apenas 2 días. Fue una cosa increíble. Pero bueno, lamentablemente pues tuve que suprimir ese video porque era un contenido un poco fuerte. Solamente lo puse en privado, así que pues no pasa nada. Vamos a seguir siendo virales, no es la primera vez, pero es la primera vez que llegamos a un punto tan alto. Realmente en esta actualidad en la que estamos es difícil visualizar contenido de calidad en la literatura del terror. Solamente vemos adolescentes corriendo detrás de monstruos. Realmente no hay esa atmósfera de dramatismo que esté pausible, que pueda sentirla. No hay construcción de personajes, solamente se van por el contenido fácil. Asustar. Realmente hay muy mala calidad. Son pocas las obras que tú puedes decir, vaya literatura, nueva era de terror. Así que vamos a regresar a esa vieja escuela del siglo XX, Lovecraft y Stephen King. Así que como sabemos, estos dos monstruos tienen sus similitudes y sus diferencias. Tuvieron sus influencias, en el caso de King con Lovecraft, para crear sus mundos, sus personajes, universos y demás. Como también los tuvo Agatha Christie, Edgar Allan Poe, etc. Realmente vamos a decir 5 diferencias que podemos encontrar, que se marcan, que son muy fáciles de encontrar al leer a esos dos escritores de literatura de terror. Bueno, empezamos con Stephen King. ¿Cómo hace sentir identificado al lector? Realmente es muy sencillo. Stephen King crea personajes que son típicos, que son personas normales, fáciles de encontrar, que no se diferencian del otro. Así que por eso es bastante sencillo que los lectores de Stephen King se sientan identificados con el personaje, que se sientan como un pedazo, como una extensión más de la obra que están leyendo. Realmente Stephen King los mete en situaciones ambientales bastante cotidianas, como puede ser una ciudad suburbana, como puede ser una metrópolis, como puede ser un desierto, un bosque, un pequeño pueblo. Cosas que puedes encontrar con sencillez. Mientras que por el otro lado tenemos al amo y señor del terror cósmico. Hace que sus lectores se sientan perdidos, confundidos, al meter a sus personajes como en una clase de universos que te hacen incluso dudar de la realidad misma. Siempre son un tanto confusos, complejos, difíciles de visualizar en tu mente. Realmente, sí, los ambientes de Lovecraft son así. Igualmente podemos decir que H.P. Lovecraft pues se dedica a no crear esos personajes que ganan, que son vencedores o que pierden. Normalmente pone como personajes a individuos que solamente sobreviven al terror, que no se ven vencedores como tal. Porque por ejemplo, por el lado de Stephen King podemos ver que sus personajes, en caso de vencer aquel mal, pues rehacen su vida. Mientras que los personajes de Lovecraft pues quedan marcados, trastornados, que incluso pues terminan con su propia vida. No saben pues ir a ese paso más allá, librarse de todo aquello que acaban de vivir. No, quedan enmarcados para siempre. Mientras que por otro lado, pues en los libros de Stephen King podemos ver que, por ejemplo, en situaciones en las cuales pues están bastante atemorizados, que viven el terror en experiencia propia, pero que bueno, a final de cuentas no sobreviven solamente, viven después. Así que es una cualidad bastante interesante por ahí. Sí hay héroes en el caso de Stephen King, sí hay vencedores que bueno, forman su vida de nueva cuenta. Otra diferencia que podemos enmarcar es que Lovecraft en su tiempo fue un genio incomprendido. Una persona que escribía por afición, también puede ser. Otra diferencia que podemos encontrar es que Lovecraft fue un genio incomprendido. Fue una persona que escribía por afición, sí, pero también para sacar sus miedos.
aquellas pesadillas que lo atormentaban cada noche, como por ejemplo los tentáculos que lo enmarcaron, y bueno, ya sabemos en qué terminó. Monstruos como Cthulhu, como Dagon, etc. Realmente fue una persona que fue incomprendida en su tiempo. No lo alcanzaron a dar lo que él merecía. Murió muy joven también. Y bueno, vivió en la pobreza, moría de hambre. Realmente vivía en una época en la cual, pues sí, no le tocó la suerte que tuvo King, por otro lado. Que a pesar de que sabemos que es un escritor que vivía en la pobreza, que tenía 3 trabajos, que ya tenía hijos y esposa y aún no sabía cómo juntar la renta a final del mes, pues tuvo la suerte de publicar Carrie, por un hecho totalmente extraordinario, difícil de creer con eso de que le habían tirado el manuscrito y después lo entregó y bueno, de ahí se agarró. Pues hoy en día es uno de los escritores que más vende a nivel mundial. Y bueno, tenemos otro punto bastante interesante acerca de cómo crean sus personajes. Stephen King basa sus personajes en miedos cotidianos, miedos que podríamos tener todos, que podríamos desarrollarlos. Como por ejemplo en It, los payasos. Es una fobia que se exacerbó pues ya en la nueva época con Pennywise, pero es un miedo que ya existía, un miedo que lo atemorizaba. Igualmente hizo Misery, Annie Wilkes, una fanática loca que secuestra, pues ya vemos que es una situación que pues de igual manera lo marcó con las amenazas de muerte que recibía. Por ejemplo, también tenemos El Resplandor, un padre alcohólico que se siente inhibido de todo el mundo al estar encerrado en un hotel, pues ya vemos toda esa locura que puede desarrollar con pues algo cotidiano como la violencia. Tenemos otros miedos que son bastante más reales que pues por ejemplo los vampiros, los hombres lobo y demás leyendas y mitos. Mientras que por otro lado, Howard Philip Lovecraft lo que hace es crear una mitología propia, un universo, crear todas esas pesadillas y llevarlas a cabo como dioses Lovecraftianos. Realmente pues él los inventó, donde son criaturas amorfas, que no tienen forma, no tienen sentido, y cualquier ilustrador o dibujante le sería imposible pues prácticamente llevarla a cabo en un trazo. Es una cuestión bastante compleja. Normalmente nos ven como subespecies, especies que son pues de poco interés para aquellos grandes dioses. Así que sí, básicamente Lovecraft no se dedica a crear espejos como Stephen King, sino se dedica a crear como una clase de puente hacia mundos completamente lunáticos y frenéticos, difícil de comprender. Así que es muy interesante eso. Y bueno, también podemos decir que en su estilo de escritura Stephen King se asemeja bastante a Edgar Allan Poe. Trae como que esa escuela, si se nota que le gustaba, o de Agatha Christie por ejemplo, donde crean ese puente psicológico, donde pues sí, prácticamente es como una cámara de pánico donde mete al lector y hace que experimente todo allí. De allí pues viene su narración tan fantástica, tan buena. Mientras que Lovecraft, por otro lado, pues no se dedica a crear todo este ámbito, toda esta preparación, coserlo a fuego lento, sino que es un escritor que da a su obra un poco más de rapidez, más agilidad, es más directo hacia donde quiere llegar, y eso pues está bastante interesante. Realmente ambos son grandes escritores, son de mis favoritos en el género. Es difícil decir quién me gusta más, porque con ambos pues experimento cosas completamente diferentes. Pues con uno pues prácticamente temo a lo cotidiano, a los perros, a los humanos, a los payasos, a todas esas figuras icónicas que se les puede dar, mientras que con otros siento más que son como una clase de pesadillas, y eso está bastante interesante. Igualmente su estilo de escritura se diferencia demasiado. Abran un libro de King y abran uno de Lovecraft y lean una página y se van a sentir completamente distantes uno del otro. Pero pues prácticamente King aprendió de Lovecraft, de ahí aprendió pues todas estas mitologías. Por ejemplo, It
It es un ser que se puede considerar como Lovecraftiano. Igualmente tenemos muchas referencias a la Torre Oscura. Es completamente maravilloso y algo de lo que les voy a hablar más adelante. Y bueno chicos, yo soy Oscar, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like, me estarían ayudando bastante como no tienen una idea. Y nos estamos viendo próximamente. Ya saben que los quiero mucho. Y pues prácticamente gracias por todo este apoyo. Vamos por cosas grandes. Nos vemos chicos, adiós.